noches. Bienvenidos al Instituto en esta noche un poco desapacible. Estamos muy contentos de la colaboración de nuestra institución con la Real Academia de Ciencias y la exposición que tenemos arriba, que seguro que todos la habéis visto, pues estamos muy acostumbrados ya a ella en esta casa. Nos encontramos al entrar con Santiago Ramón y Cajal por Victorio Macho, nos encontramos con Torres Quevedo y ese dirigible en la penumbra, nos encontramos con otras efigies y con libros maravillosos. También el diploma del Nobel de Echegaray, pero esta exposición es una exposición que su asesora científica, Isabel Boyano, que va a conferenciar dentro de un rato, pues creo que está muy bien puesto, Ciencia e Imprenta, el título, ¿no? Y es una exposición y va a ser una conferencia para amantes de los libros. Le agradezco mucho a José Elguero, en fin, la colaboración para que esta primera muestra sobre los tesoros de una academia pues ha sido la que él preside. Y agradezco también a Pedro Barreno su texto, también académico, y a la propia Isabel, que ha trabajado en la Biblioteca Nacional y hoy es su directora del libro en la Comunidad de Madrid. Ella plantea en su texto una serie de cuestiones que estoy seguro que las vamos a reencontrar ahora en su conferencia, que tienen que ver pues, con el tiempo en que nacen las academias y con el XVIII, que es el siglo en que nacen las academias, con el XIX, el siglo en el que nace esta academia, instalada en un edificio que había albergado la Real Academia Española, pero su visión, digamos, y la visión de la exposición no se limita a esos siglos XVIII y XIX, sino que se remonta más atrás al nacimiento mismo de la imprenta, a la relación estrecha entre imprenta y Renacimiento, a la nueva vigencia que adquirieron los textos griegos y romanos a través de la imprenta, a los distintos centros impresores de Europa, Venecia, Amberes, los centros españoles, muchas veces ciudades con universidades, son Alcalá y Salamanca, y bueno, pues recorrer la exposición es recorrer las ciencias en plural y recordar pues, figuras muy importantes del mundo, por ejemplo, de las exploraciones científicas del siglo XVIII, recordar figuras importantes del mundo de la física, de la botánica, y también, por supuesto, recordar impresores, ¿no? Impresores que, igual que Francia tiene a Didot o Italia a Bodoni, pues aquí hay que hablar de los impresores que vinieron de fuera primero y luego de un siglo que Isabel subraya su gran relevancia tipográfica, que es el XVIII español, ¿no? Ese siglo tan interesante en todos los aspectos, pero en concreto también el de la imprenta de tipografía. Solo con decir Sancha o decir Ibarra, pues estamos ya hablando de cumbres de la tipografía. Agradecerle mucho su presencia hoy aquí y la extraordinaria colaboración con esta casa. Le paso la palabra a José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, agradecidos. El día no se presta mucho a pasearse por Madrid y acercarse por el Cervantes, y tiene más mérito que hayan venido a honrar la cultura, que es lo que nos reúne a unos y a otros. Verán, quizá en este momento yo cuente algo personal, ¿verdad? Cuando nos expresamos, elegimos, me tienen que perdonar la voz, y va un poco de eso. Cuando nos expresamos, elegimos expresarnos por escrito, oralmente, y a medida que van pasando los años y en función de la profesión que ejercemos, nos decantamos más bien por la expresión escrita o por la expresión oral. Yo soy científico del Consejo
no soy docente y por lo tanto inevitablemente cada vez me es más fácil expresarme por escrito y me cuesta más expresarme oralmente, sobre todo con la voz que tengo. Por eso me maravilla mucho que el director del Cervantes tenga tanta facilidad para expresarse todas las veces que le he oído, con elegancia, con claridad, con sencillez, como si fuera natural poder hablar de cualquier tema a un público general. Yo lo siento, no lo puedo hacer, ¿verdad? Los químicos de mi generación estábamos muy acostumbrados a consultar publicaciones alemanas anteriores a 1880. Claro, con respecto a la imprenta eso es muy reciente, pero han pasado ya 140 años y yo he visto cómo han cambiado las publicaciones científicas. Las publicaciones alemanas, Alemania, el centro de la química europea y mundial, de aquella época eran hojas grises, los dibujos estaban hechos a mano, yo también los he hecho algunas veces, y tenían una sencillez absoluta, o sea, apenas algunos cambios de los tipos. En las publicaciones lo demás era la sencillez absoluta. Hoy día las publicaciones científicas tienen unas tapas en colores que parecen obras de arte. Hay quien las colecciona y las pone en su despacho en la pared, con todos los medios que se disponen hoy día, y sin embargo el contenido es el mismo. O sea, lo que pasa es que hoy día hay que vender, no basta con hacer buena ciencia, hay que divulgarla y hay que poner frases que te piden los editores que atraigan la atención. Entonces, ese cambio en un periodo tan corto de tiempo en lo que es la publicación científica se nota muchísimo, se nota muchísimo. Hemos pasado de la austeridad y la sencillez yo creo, a un exceso de marketing para vender lo que hacemos. Yo creo que lo que cuenta es el contenido, aunque hay que cuidar las formas también. Es curioso porque los científicos nos hemos pasado la vida haciendo predicciones. Nuestro trabajo, en cierta manera, consiste en hacer una hipótesis, es decir, una predicción sobre algo, y luego hacer experimentos y ver si sucede o no suceden. Y a veces nos atrevemos a hacer predicciones hacia el futuro. Y claro está, cuando uno predice el futuro, como se ha hecho, es lo más difícil. Predecir el pasado es más sencillo. Sin embargo, por ejemplo, William Thomson, Lord Kelvin, que es uno de los científicos más prestigiosos que ha tenido la ciencia, dijo en el año, lo tengo por aquí, 1895, que es imposible que objetos más pesados que el aire volaran, que eso era absurdo, nunca sucedería. 8 años después, los hermanos Wright hicieron volar un avión. Y uno dice, ¿y los historiadores? Los historiadores no se equivocan porque, claro, solo hablan del pasado, pero no es así, no es así. Los historiadores también hacen predicción del pasado, porque a veces faltan datos, no solo de prehistoria, sino más recientemente, o son datos sesgados o incompletos. Y los historiadores tienen la obligación, por su trabajo, de explicar el pasado y para lo cual tienen que hacer hipótesis. Y a veces aparece algún documento más reciente o un análisis del DNA que demuestra que una hipótesis muy defendida por los historiadores será falsa. Es decir, que en el fondo estamos más cerca los humanistas y los científicos de lo que a veces nos hacen creer, ¿verdad? Hay y en esto voy a acabar ya porque yo creo que me voy a visto a ti. Hay un lugar común, un tópico muy generalizado, sobre todo en científicos, que dice que los científicos saben mucho más de humanidades que las personas de humanidades saben más de ciencia. Y te dicen, claro, no saben ni la fórmula del benceno. Y yo, sin embargo, pues yo qué sé, he visto películas de Antonioni o me sé algún soneto de Shakespeare. Pero cuando uno profundiza más, no es verdad. Cuando uno oye una conferencia de alguien de humanidades, aprende muchísimo. Y los conocimientos que uno tiene, que creía que sabía de eso, realmente no sabemos. Tenemos una pequeña cultura que al no ser tan cuantitativa es más fácil de discutir en común, pero venimos aquí a aprender. Yo desde luego espero aprender muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo primero me gustaría puntualizar lo que ha dicho el presidente de la Academia
Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que los de humanidades somos de humanidades y generalmente sabemos muy poco de ciencia, aunque tengamos incluso a gente a nuestro y lo que sabemos muchas veces es porque por contagio, por puro contagio de gente que tenemos a nuestro lado que se dedica a actividades científicas y nos va contando. Pero yo reconozco mi ignorancia en la mayor parte de las materias. Bueno, una vez puntualizado esto, yo en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, al presidente del Instituto Cervantes esta invitación. Para mí ha sido un honor colaborar con el Instituto. Me he sentido muy cómoda, muy bien tratada por algunas antiguas amigas y que nos hemos conocido en otro tiempo y hemos coincidido en otros lugares, ¿no? Pues para mí ha sido un placer pues por varios motivos, porque es el Instituto Cervantes y porque además es un tema que, como hablábamos hace un momento, pues nos apasiona a todos. Nos dedicamos a los libros y en cualquiera de sus formas pues nos gusta verlos, tocarlos y estudiarlos, ¿no? Y para mí, pues lo que tiene que ver con el origen de la imprenta, pues es un tema que profesionalmente, al que me he dedicado profesionalmente durante mucho tiempo. Y bueno, pues ha sido un placer poder hacer esta contribución a la exposición. Yo voy a orientar mi charla de esta tarde en función de la exposición que se puede ver fuera, ¿no? Y lo que voy a intentar es hacer un recorrido por estos 3 importantes siglos de la imprenta. Lógicamente, el 19 y las formas de producir los libros van a suponer un cambio que va a afectar también indudablemente a la ciencia, ¿no? Pero para mí el origen, el nacimiento de la imprenta será una auténtica revolución, una revolución que va a afectar a todas las facetas del saber, ¿no? Yo creo que la edición científica va a presentar una serie de características comunes que incluso no la van a diferenciar mucho de la edición científica de este momento, ¿no? Y presenta esos rasgos comunes que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la edición. En primer lugar, yo creo que los textos científicos van a contar a lo largo de toda la Edad Moderna, igual que sucede en estos momentos, con tiradas mucho más cortas a las con las que cuenta otro tipo de materias, ¿no? Una publicación científica está mucho más restringida, está mucho más orientada a un público mucho más reducido, mucho más específico y más minoritario, ¿no? La imprenta y la edición van a participar de esto, ¿no? Y muchas veces no van a conseguir hacer generalizar este tipo de lecturas entre la población, ¿no? Y cuando hablemos a lo largo de la charla de tiradas, veremos cómo las obras literarias o las que consideramos textos humanísticos van a contar siempre con tiradas infinitamente mayores de lo que van a contar las tiradas científicas, ¿no? Es muy fácil que una edición del Quijote cuente desde la primera con unas tiradas de 1.500 ejemplares, mientras que la edición de Newton del siglo XVIII no llegó a superar los 400 o 500 ejemplares, ¿no? Es muy difícil hacer divulgación científica, eso lo vemos incluso en los días de hoy. Pues hace poco se ha muerto un gran divulgador científico como era Hodgkin, pero incluso su pensamiento no llegaba al gran público de la misma manera que puede llegar cualquier otra materia, ¿no? Vamos a ver también cómo esta situación en España se va a ver acentuada, ¿no? Por varias razones, ¿no? Y ese desequilibrio entre los textos científicos y los textos que podemos considerar humanísticos es mucho mayor, ¿no? Yo creo que en España perdió un poco la oportunidad que supuso el descubrimiento de América para llevar todos esos textos científicos a la imprenta, ¿no? Esos textos existen y muchos de ellos se conservan en textos manuscritos en muchas de nuestras bibliotecas, pero no lograron pasar la barrera del texto impreso, ¿no?
Sucede también con la ciencia que muchas veces las universidades no van a centrar o focalizar o aglutinar ese saber científico en ellas, ¿no? Sino que ese papel lo van a aglutinar a lo largo de los siglos otras instituciones, como pueden ser sociedades científicas, academias, etcétera, ¿no? Y desde luego a los comienzos de la imprenta, la universidad no va a suponer un revulsivo, sino que muchas veces las universidades europeas están estancadas todavía en un tipo de formación escolástica un poco medieval, ¿no? Y a lo que se van a dedicar durante un tiempo va a ser a la recuperación de esos textos. En primer lugar, vamos a ver también cómo todas estas características van a tener un reflejo clarísimo en las colecciones de nuestras grandes bibliotecas, de nuestras bibliotecas patrimoniales, ¿no? Y vamos a ver cómo esas bibliotecas van a contener, exceptuando pues, las academias un poco que tienen un perfil más científico, las grandes colecciones, como pueden ser las de la Biblioteca Nacional, la del Escorial, tal, van a ser colecciones especializadas mucho más en las humanidades que en los textos científicos. A pesar de todo esto, como decíamos al principio, el descubrimiento de la imprenta va a hacer posible esa mayor difusión de los textos y, sobre todo, va a empezar por una recuperación de todos esos textos científicos de la antigüedad. No podemos olvidar tampoco que el libro va a participar de todo lo que pasa en ese momento. El libro es reflejo de la situación sociocultural del momento y va a ser un elemento más en ese desarrollo sociocultural. Se va a ver influenciado por las corrientes artísticas y además va a participar del esplendor o de la degradación económica y social de cada momento, ¿no? Esto va a ser fácil verlo durante todo el recorrido que vemos en la exposición. Vemos como hay un momento de mayor esplendor a finales del siglo XV, lo que supone el siglo XVI y el retroceso en la imprenta que supone el siglo XVII, para retomar de nuevo el esplendor del siglo XVIII. Pero es indudable que la imprenta va a jugar un papel fundamental en la transmisión de los textos, sean científicos o sean humanísticos, ¿no? Y es indudable que el origen de esta transmisión hay que buscarla un poco antes, que es en la necesidad que existe en la sociedad medieval, sobre todo a partir del siglo XIII, de un mayor número de copias en los textos que se conocen, ¿no? Esta necesidad de estos textos va a ser especialmente evidente en torno a las universidades y va a haber determinados movimientos o determinadas circunstancias que van a intentar esa reproducción de mayor número de textos, ¿no? Esto, en el siglo XIII, como decíamos, las universidades van a intentar resolverlo a través de lo que conocemos como la pecia, que es una especie de intentar multiplicar esos textos para una mayor difusión entre los alumnos. Pero no será hasta la gran revolución del siglo XV y las grandes transformaciones sociopolíticas que se van a producir en Europa y que conocemos con el nombre del Renacimiento, cuando se van a producir las circunstancias favorables para que todas esas necesidades culminen en la invención de la imprenta, que sin duda podemos señalar que va a ser uno de los acontecimientos más relevantes y que mayor influencia van a tener a lo largo de la historia de la humanidad. Yo creo que la imprenta va a cambiar el desarrollo de la ciencia y de las artes a partir de ese momento, ¿no? Es verdad también que la invención de la imprenta va a hacer posible que aumente el número de copias de los textos en circulación y que además estas sean más asequibles, ¿no? Y lleguen al lector de una manera mucho más rápida. No hay que esperar al copista que copie un nuevo texto, sino que esa multiplicación en múltiples ejemplares hace que la facilidad con la que los textos llegan a los lectores sea mucho mayor. La importancia el desarrollo de la imprenta se va a ver inmediatamente porque en muy pocos años
vamos a ver cómo casi en 30 años exclusivamente la mayor parte o las más importantes ciudades europeas van a contar enseguida con una imprenta, ¿no? Había habido intentos como el de la Pecia o el de los libros xilográficos, pero vamos a tener que esperar a la llegada de Gutenberg, que lo que va a hacer sobre todo es aunar en su persona toda una serie de avances que se habían ido produciendo y que él logra unificar y hacer posible la imprenta a través de los tipos móviles, ¿no? Es verdad, y muchos autores lo han afirmado así, que la imprenta surge porque existe una necesidad de que surja. No es un hecho casual, ¿no? Ahí se ha intentado, se ha estado buscando y esto se concluye y termina en la figura de Gutenberg, ¿no? Que va a hacer posible sustituir el copista por la máquina, ¿no? Como hemos dicho, este descubrimiento va a avanzar rápidamente y se va a extender por toda Europa, ¿no? Y así, después del saqueo de la ciudad de Maguncia, que se produce en el año 1462, los primeros impresores que habían trabajado con Gutenberg se van a dispersar por Europa para establecerse primero en las principales ciudades alemanas y después en el resto de las ciudades europeas. Va a ser por esto también por lo que los primeros impresores que se asienten en todos los lugares serán alemanes, fundamentalmente alemanes, y se establecerán en aquellos lugares en los que la imprenta es necesaria. Es decir, se van a centrar fundamentalmente en ciudades donde existe un poder político, un poder eclesiástico o una universidad. Va a ser donde vamos a encontrar primero esos talleres tipográficos, ¿no? ¿Dónde va a llegar primero la imprenta después de Alemania? Pues va a ser a Italia. Y esto va a tener su repercusión precisamente en el desarrollo de todo el Renacimiento, ¿no? Italia se va a convertir en el primer país donde la imprenta va a ser una auténtica industria y las imprentas se van a multiplicar a lo largo del territorio. Va a ser también desde Italia, desde donde la imprenta pasa a España. Italia actuará como puente para la llegada de la imprenta a nuestro país. Esos impresores alemanes que llegan a Italia rápidamente se italianizan y algunos van a pasar a la península, ¿no? Es verdad que se ha dicho que la imprenta supone un aumento inmediato del público lector, pero hay muchos autores que no lo consideran cierto, ¿no? Y piensan que no aumentó el número de lectores, sino que simplemente vino a satisfacer una demanda que ya existía, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en Italia se va a establecer, dada esta situación, una gran cantidad de intelectuales que van a representar la ruptura con la Edad Media y con el medievo, ¿no? Ellos van a hacer posible esa revolución científica que va a suponer los grandes cambios que en el siglo XV se van a dar en astronomía, en ingeniería, en matemáticas, en química, en medicina y también en arquitectura, en geografía, en la elaboración de mapas, etcétera. Pero sobre todo la imprenta y la llegada a Italia y el desarrollo del Renacimiento va a suponer el declive de la ciencia medieval. Es el momento en el que se supera la astronomía ptolomeica, la anatomía de Galeno, la física de Aristóteles. Y aunque es cierto que existió en un primer momento cierta resistencia de los hombres de ciencia a entregar sus originales a la imprenta, será este el medio por el que terminarán reproduciendo y divulgando sus conocimientos. Esto también, estos autores que, bueno, la imprenta al principio supone un rechazo, no solamente para los hombres de ciencia, sino también para los de letras. Se considera
Pues un poco lo que pasa ahora con la edición digital, ¿no? Existe un rechazo de los copistas, de la gente que leía los textos en manuscritos a esa reproducción mecánica. No le daban valor, no consideraban la belleza de un texto impreso, ¿no? Y esto hace que en un primer momento todos estos autores, estos hombres de ciencia, rechacen la imprenta como medio para difundir sus conocimientos. Decíamos que en un primer momento llega la imprenta y el Renacimiento a Italia, pero también decíamos que una vez superado ese primer momento se va a extender por el resto de Europa. Pero se va a focalizar en Italia desde el primer momento y aunque la imprenta en un primer momento llega a Roma, va a ser Venecia el gran centro tipográfico de todo el Renacimiento, ¿no? Todo el comercio europeo pasa por Venecia y es lo que va a hacer de esta ciudad italiana el mayor centro tipográfico europeo. Es aquí donde vamos a contar en un primer momento con impresores alemanes magníficamente representados en la exposición y de los que tenemos algunos ejemplos incunables, como es el impresor alemán Randolph, que va a trabajar fundamentalmente en Venecia entre los años 1474 y 1486 y que se va a especializar en la edición de textos científicos, en ediciones de astronomía, de astrología, de matemáticas, y que además su forma de imprimir va a ser modelo para otros impresores europeos y su modelo, su forma de imprimir va a ser muy copiada por otros impresores. Este texto que existe expuesto en la exposición, además va a sufrir sucesivas ediciones. Va a ser un texto que se recupera y que va a ser muy importante para el momento, ¿no? Ya estas primeras ediciones van a contar incluso con pequeños grabados que van a tratar de explicar esos textos científicos. Pues veremos que a lo largo de toda la historia de la edición y de la imprenta, el libro va a utilizar muchas veces ese tipo de ilustraciones, el grabado en sus distintas modalidades, en madera o calcográfico, para explicar esos textos científicos que muchas veces no son fáciles de explicar. Una vez establecida la imprenta en Italia, otro de los lugares donde vamos a encontrar desarrollo va a ser en Francia, ¿no? En Francia la imprenta no llegará a tener la importancia que en Italia, aunque a finales del siglo XV hay en torno a 39 ciudades que ya van a contar con establecimiento tipográfico, ¿no? Va a ser aquí también donde se van a imprimir textos de la belleza del Sfera Mundi de Sacrobosco, que está expuesto en la exposición. Para mí es el mejor ejemplar que, aparte de las impresiones de Ibarra, yo creo que es uno de los mejores ejemplares que tiene la exposición. Es un texto muy influyente en la Europa del momento, y es uno de los textos que más se editó antes del surgimiento de los textos de Copérnico, ¿no? Aparece por primera vez en Ferrara y de él se van a imprimir en los 2 siglos siguientes en torno a 90 ediciones. Si nos fijamos en ese texto, vamos a ver también, es un texto tardío, en torno a 1500, donde se empieza a superar ya esa primera fase del libro incunable y donde esas características más arcaicas que podemos distinguir en los textos incunables van a empezar a superarse. A mí ese impreso me recuerda mucho los impresos venecianos de Aldo Manuccio en cuanto a la forma. Me parece que tienen una estética muy parecida a lo que va a hacer Manuccio en Italia a finales del siglo XV, ¿no? Habíamos dicho que estos textos son un ejemplo de lo que representa la imprenta para el texto científico, ¿no? Que es lo que primero que va a hacer es recuperar esos textos de la antigüedad, ¿no? Existe una necesidad para los científicos europeos de beber en esas fuentes de la antigüedad y la imprenta va a facilitar la recuperación de todos esos textos.
España en este momento va a tener unas particularidades completamente diferentes a las del resto de Europa. Características que va a mantener a lo largo de estos 3 siglos, ¿no? Vamos a ver cómo la imprenta española y la imprenta europea van a presentar diferencias que no se van a superar durante todo este tiempo, ¿no? La producción de la imprenta española fue indudablemente mucho más modesta durante los primeros tiempos de la imprenta, aunque es verdad que la imprenta incunable española va a producir, desde mi punto de vista, algunos de los textos más bellos que se han editado nunca, ¿no? Y va a presentar unas características diferenciadoras, unas particularidades nacionales que hacen de los incunables españoles algunos de los textos mejor impresos y más bellos que se conocen. Lo que sí es verdad es que las imprentas españolas van a ser muy modestas, ¿no? Y los impresores españoles no van a poder competir con las grandes imprentas francesas, italianas o alemanas, que van a producir libros para la exportación. Muchos de los libros que llegan a la península van a ser libros producidos en estos grandes centros y que se exportaban a España, ¿no? Habíamos dicho que Venecia iba a ser el centro tipográfico y en los primeros años del siglo XVI Venecia va a contar, por ejemplo, la sola ciudad de Venecia va a contar con 150 imprentas. Mientras que en España, bueno, si tenemos una treintena, ya son muchas. Y va a ser prácticamente imposible que una misma ciudad cuente con 2 imprentas diferentes, ¿no? La imprenta española va a estar muy dispersa, las impresas van a estar muy dispersas unas de otras y vamos a ver cómo los impresores establecidos en España, que en un primer momento son también italianos, van a gozar de una enorme movilidad. Una movilidad que viene impuesta por la situación que se presenta por un mercado muy difícil, ¿no? y unas condiciones laborales muy precarias. Los impresores españoles se van a asentar fundamentalmente en aquellos lugares en los que tienen buenas perspectivas laborales. No podemos olvidar que la imprenta es un negocio, la imprenta no es un acontecimiento altruista. Un impresor acomete una empresa, arriesga su capital cada vez que se enfrenta a la producción de un libro, ¿no? La producción de incunables españoles en este momento, durante el primer periodo, va a ser pequeño y si lo comparamos con el resto de los países europeos. Y serán alrededor de 1000 las ediciones que saldrán de las imprentas españolas, lo que hace que la imprenta española en este momento ocupe en torno al 5º lugar en Europa. Además, la imprenta española va a tener preferencia por los textos de españoles editados en lengua vulgar, ¿no? Mientras que para las obras clásicas y para todo este tipo de obras científicas se va a recurrir a las imprentas europeas, ¿no? Por eso decíamos que esto va a dar lugar a que en nuestras grandes bibliotecas no estén bien representados y sobre todo cuando los científicos del momento están representados, lo están en ediciones que se hacen fuera, se hacen en Francia, se hacen en Italia o se hacen en Alemania, ¿no? El impresor va a buscar una rentabilidad a la hora de editar un libro, ¿no? Y esa rentabilidad la encuentra en textos que resultan mucho más fáciles de que circulen, como son textos literarios, pliegos sueltos, obras de lectura fácil, pero nunca en esos textos científicos. Por eso, mayoritariamente, la imprenta incunable española no va a abordar la edición de textos científicos mayoritariamente, aunque sí es verdad que existen ejemplos puntuales, sobre todo de obras de medicina,
que han pasado a la historia de la imprenta por ser magníficas ediciones, ¿no? Y aquí cabría recordar, por ejemplo, el epílogo en medicina o el compendio de la salud humana de Quétan, que vivió sucesivas ediciones en castellano de las imprentas españolas, ¿no? Rápidamente este texto y otros textos de medicina fueron traducidos al castellano y se imprimieron por importantísimos impresores como será Pablo Urus en Zaragoza en 1494 o al año siguiente en Pamplona por Arnau Guillén de Borocar. Pero no será la generalidad de la imprenta española la que se acerque a estos textos. Sí es cierto también que desde el primer momento estos textos van a estar ilustrados con grabados que van a acompañar a la impresión con una función claramente pedagógica de explicar ese texto, ¿no? Una vez superado este periodo incunable y adentrándonos en el siglo XVI, vamos a ver al libro consolidado en una forma que se va a mantener prácticamente invariable hasta la llegada de la revolución industrial que supone el siglo XIX, ¿no? Volvemos a repetir lo que ya se venía apuntando durante el siglo XV, ¿no? Y es que todos esos intelectuales establecidos en Italia van a hacer posible el desarrollo de toda esta ciencia, ¿no? El conocimiento del mundo natural, se van a producir obras relacionadas con la botánica, con la biología y sobre todo lo que tiene que ver con los nuevos descubrimientos. América será un centro de inspiración para todos estos textos, ¿no? Es el momento también en el que empiezan a hacerse tiradas mayores de estos textos y es fácil que en algunos de ellos se pueden empezar a alcanzar ya los 1.000 o 1.500 ejemplares, ¿no? Pero también el siglo XVI va a ser el siglo que haga posible que los clásicos comiencen a convertirse en lo que realmente son. Los clásicos van a ser también una fuente de inspiración para todos los científicos, ¿no? Que van a encontrar en esto su fuente, sus textos base para seguir trabajando, ¿no? El siglo XV había supuesto ya la recuperación de textos clásicos, ¿no? Pero el nuevo siglo supone una mayor demanda, tanto de textos latinos como de textos griegos, ¿no? Son muchas las ediciones que se hacen de Tácito, de Terencio, de Virgilio, por ejemplo, Virgilio se va a editar hasta en más de 250 ocasiones a lo largo de todo el siglo XVI, ¿no? Y todas estas circunstancias hacen que en el siglo XVI surja la ciencia moderna tal y como la concebimos hoy en día, ¿no? Decíamos que la botánica vive un esplendor editorial como consecuencia de todos los viajes de descubrimiento y de investigación que se van a hacer y es también el siglo XVI el siglo en el que surge todo el saber matemático y el gran desarrollo de la aritmética. Aritmética que se va a considerar base para el estudio de otras o apoyo de otras disciplinas, ¿no? Se vuelven a reeditar los textos de Euclides y en este momento muchos de estos textos van a empezar a traducirse a las lenguas nacionales, ¿no? En un intento por llegar a lectores que no son conocedores de esa lengua latina. La traducción intenta facilitar ese texto y su estudio por aquellas personas que no conocen o no tienen como base de sus estudios el latín. En España, todo este resurgir de la ciencia va a ser especialmente favorecido por un monarca humanista, como será Felipe II, ¿no? Felipe II, que durante mucho tiempo vio cómo se hacía de él un monarca oscurantista,
se ha visto en estudios posteriores que fue un gran defensor del humanismo y de la ciencia. Y él va a favorecer, va a patrocinar las ediciones de determinadas obras científicas y va a potenciar que estas obras se editen en lengua vulgar, ¿no? Va a intentar también que América sea un foco de estudio y un lugar donde florezca el pensamiento científico. Pero también el periodo de reinado de Felipe II se va a ver sometido a otra circunstancia no tan favorable como el impulso humanista del monarca, que va a ser la censura y los índices de libros prohibidos que son consecuencia del Concilio de Trento. Entre los hechos más destacados que tenemos en el siglo XVI y en las ediciones del siglo XVI no podemos olvidar, por supuesto, a Galileo. Galileo va a ser el gran descubrimiento de esta época, y todas sus teorías heliocentristas van a influir en el resto, en los pensadores posteriores. También van a ser abundantes los textos de medicina, de anatomía, que se van a ir imprimiendo en Italia en estos momentos, ¿no? Es verdad que, como veíamos, el Renacimiento nuevamente no va a ser en España tan potente ni tan intenso como lo había sido no es en España como había sido en Italia. Continuamos en un momento en el que las imprentas van a seguir centradas en la producción de textos locales, muchas veces bulas, textos que tienen que ver con el poder eclesiástico o civil, y las ediciones más importantes, tanto jurídicas como científicas, se van a centrar en los mercados internacionales, donde se van a nutrir los lectores españoles, ¿no? El papel en España ha existido históricamente una carencia de papel. El papel es muy caro y suministrar de papel las imprentas españolas hacía que se tuviera que comprar fuera. Muchas veces resultaba más barato traer la obra ya impresa que abordar su impresión comprando papel, traduciendo los textos. Entonces, lo que se va a favorecer es el comercio de estos libros y se va a centrar en determinados focos. En España, Medina del Campo será un importante centro de compra y distribución de libros. Las imprentas españolas van a continuar centradas en la impresión de textos más locales, ¿no? Y de textos procedentes, pues eso, del poder eclesiástico o incluso de las universidades. Es verdad, además, que la monarquía española vive en un momento en el que tiene que hacer defensa de sus propios territorios, y para esto va a utilizar la imprenta, pero la imprenta en lengua castellana, como aglutinante de la monarquía. Y el resto de los textos se van a suministrar fuera. Pero también es verdad que la monarquía española durante esta época va a favorecer también las impresiones de textos españoles en territorios de influencia española, fundamentalmente Italia y los Países Bajos. Es sabido que Felipe II va a encargar los libros, lo conocido como libros del Nuevo Rezado, a la ciudad de Amberes, todos los textos que salen del Concilio de Trento y que se van a utilizar en el rezo. Pero no va a ser solamente los libros de Nuevo Rezado los que va a encargar fuera, sino que va a haber otras ediciones de textos que están también representadas en la exposición, que se van a imprimir en español fuera de la península, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fuera el texto del Dioscórides, una magnífica edición del Dioscórides. Este texto será impreso en Amberes, en castellano en 1555.
Es un texto que seguirá editándose hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿no? Y que está especialmente impulsado por Felipe II. Ese texto tendrá un ejemplar especialmente dedicado al monarca, ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional y que, a diferencia de este texto que se imprime en papel, fue impreso en vitela, especialmente dedicado al monarca. Y después todos sus grabados, los magníficos grabados que acompañan el texto, fueron iluminados en un texto especialmente dedicado a ello. Pero otro ejemplo de esa impresión de textos científicos fuera de España será la obra de Valverde de Amusco, la historia de la composición del cuerpo humano. En este caso será una edición impresa en Roma en torno a los mismos años, esta vez en el año 1556. Amusco será el más importante tratadista anatómico español, ¿no? Y sus ilustraciones, de las que tiene muchas el texto, están inspiradas en la obra de Vesalio. Vesalio fue médico de Carlos V y que produjo un texto que servirá de inspiración a los médicos y tratadistas posteriores, ¿no? La obra está profusamente ilustrada y gozó de gran cantidad de ediciones. Ediciones que se hicieron en 4 idiomas diferentes, en castellano, en latín, en italiano y en griego. Pero su importancia para nosotros va a radicar sobre todo en la utilización del castellano como lengua científica. América va a ser otro foco de inspiración para los científicos, ¿no? Y los detalles de la naturaleza americana los vamos a ver reflejados en multitud de textos. La vegetación, la fauna, los alimentos, los minerales, hay magníficos ejemplos de todas estas materias, pero también la necesidad de defensa de ese territorio y de conquista de ese territorio va a dar lugar a abundantes ediciones de matemáticas que servirán a los trabajos de ingeniería y de ingeniería naval, todo lo que tiene que ver con la arquitectura militar, la náutica, la artillería, que evidentemente tiene que ver con la defensa de los territorios españoles en América. Es verdad también que una parte de estos estudios van a ser impresos en la segunda mitad del siglo XVI, pero como decía al comienzo de esta exposición, muchos de ellos van a pervivir exclusivamente en notas manuscritas que se van a conservar en algunas de nuestras bibliotecas, como puede ser el Escorial, la Biblioteca Nacional, etc. Es importante señalar en esta mitad la segunda mitad del siglo XVI, algunos centros que en España son especialmente relevantes y que se van a dedicar a la edición y la impresión de los pocos textos científicos que van a circular en ediciones españolas, ¿no? Una de ellas, lógicamente, será Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es uno de los principales establecimientos tipográficos. Allí llega la imprenta por deseo expreso del cardenal Cisneros, que busca el establecimiento allí de impresores alemanes. Estos impresores imprimen pocos libros y desaparecen, pero después el cardenal Cisneros aborda la impresión de una magnífica obra, que es lo que todos conocemos como la Biblia Poliglota Complutense, y para ello va a hacer que Arnau Guillén de Brocard, uno de los impresores más importantes que ha tenido la historia de la imprenta, se establezca en Alcalá de Henares y a partir de aquí haga surgir una familia que se va a mantener durante la mayor parte del siglo XVI. Será aquí, en Alcalá de Henares, donde encontremos ejemplos, por ejemplo, de la obra de Juan Vallés, que es los 10 libros de las controversias médicas y filosóficas, que lo encontramos también en la exposición, y que verán la luz por primera vez en la ciudad alcalaína
en 1556. Esta obra está ligada al desarrollo de la universidad, como muchas otras obras que se editan en Alcalá, y se va a suceder otras 3 ediciones a lo largo de todo el siglo XVI, ¿no? Otro núcleo importante, también representado en la exposición, será Salamanca. Nuevamente es la universidad la que va a hacer que se establezcan tipógrafos en la ciudad para satisfacer las demandas de la propia universidad. Y desde luego Sevilla, también representado en la exposición, que será el centro tipográfico más importante de la península durante gran parte del siglo XVI. Evidentemente, el número de impresiones y las impresiones que se realizan en Sevilla están muy orientadas al mercado americano. Y a mediados del siglo XVI no podemos olvidar tampoco el establecimiento de la imprenta en Madrid. Madrid llega muy tarde al mundo de la historia de la edición y de la imprenta, no lo hace hasta mediados del siglo XVI, 1566, y está estrechamente relacionado con la capitalidad de Madrid en este momento. A partir de aquí, y dada la capitalidad que se establece en Madrid, Madrid va a gozar de un desarrollo del arte tipográfico inmenso, haciendo que ciudades donde la imprenta había sido importante hasta ese momento, como serán Alcalá, Valladolid o Salamanca, van a ir decayendo en detrimento de la imprenta madrileña. Interesante ejemplo de esta imprenta madrileña es otro de los libros que tenemos en la exposición, y que son los 10 libros de arquitectura de León Battista Alberti, ¿no? Esta obra, impresa por primera vez en Madrid, gracias al primer impresor, y no el más conocido ni el más famoso a lo largo de la historia de la imprenta madrileña, que será Alonso Gómez. Aunque su producción fue bastante abundante, no ha sido un impresor que ha pasado a la historia de la imprenta, lógicamente, eclipsado por otros mucho más conocidos que empiezan a editar a finales del siglo XVI y principios del XVII, como será Juan de la Cuesta, el impresor de la primera edición del Quijote. Todo este desarrollo que hemos visto hasta este momento va a producir otro hecho, ¿no? Y es que los lectores van a sentir a partir de ahora el deseo de poseer esos textos que leen, ¿no? Sin tener que ir a consultarlos a las bibliotecas o en la circulación de los textos que se producían en ese momento. Y es por ello por lo que vamos a empezar a vivir a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII el éxito de los tamaños más pequeños en la historia de la imprenta, ¿no? Estos textos, estos tamaños más pequeños, buscan ese transporte, ese poder llevar, pues es lo que podríamos asemejar ahora a lo que es el libro de bolsillo. Se va a querer cargar con el texto que se está leyendo, y eso hace que los impresores empiecen a trabajar con esos tamaños, esos formatos más pequeños. Y otro hecho que se va a producir en este momento va a ser también que el grabado va a ser el destinatario, en muchas ocasiones, el libro va a ser el destinatario de los grabados que se van a ir produciendo. Según vamos entrando en el siglo XVI, el grabado se va a ir multiplicando y hay un afán de lujo y de ornamentación de esos textos, pero también se va a intentar, sobre todo, explicar el texto al que se está contribuyendo, ¿no? El grabado va a servir en muchas ocasiones para ilustrar textos de astronomía, de ciencias naturales, de arquitectura. O sea, serán grabados que tratan de explicar el texto al que se incorporan.
El siglo XVII vive otra enorme transformación, ¿no? Y el libro es el que mejor va a representar la situación económica y social que va a vivir Europa. La Guerra de los 30 años, que va a afectar a gran número de países, va a producir una grave crisis económica en cada uno de ellos, ¿no? Y desde luego los libros que se van a producir en el siglo XVII, salvo escasas excepciones, no se van a poder, no van a considerarse grandes obras de la tipografía, ni van a poder compararse con los del siglo anterior, ¿no? Comenzamos a ver textos editados, impresos de forma descuidada, en un mal papel. Los tipos se han ido gastando con el uso, muchos están rotos, producen impresiones no limpias y no nítidas, pero el texto va destinado sobre todo a lectores con menores recursos económicos, ¿no? Los impresores no pueden abordar la sustitución de estos tipos, no pueden renovar sus imprentas y evidentemente la edición vive un proceso de decaimiento que no tiene nada que ver, por el contrario, con la gran producción tanto científica como humanística que se produce en estos momentos. Es verdad que se está produciendo esto, pero al mismo tiempo existe una gran profusión de decoración y de incorporar grabados y láminas grabadas en cobre a todos estos libros. Es el momento, el siglo XVII, en el que comienza ya a abandonarse definitivamente la edición de los clásicos y sobre todo de la Biblia, la obra que se ha editado sucesivamente durante estos siglos, y va a ser el gran momento de la revolución científica. Como decíamos, el decaimiento de la imprenta no tiene que ver con la gran brillantez científica y literaria que vive Europa y España, ¿no? Es el momento en el que se van a imprimir sucesivamente las obras de Galileo, de Lister, de Blasius y, por supuesto, de Newton. Cuyo texto de los Principia va a establecer una nueva concepción del mundo. El texto va a ver la luz por primera vez en 1687 y va a vivir ediciones sucesivas. Aquí vemos clarísimamente lo que representa o la situación española con respecto al texto de Newton. El texto completo de Newton no va a ver la luz en una edición completa española hasta la llegada del siglo XX, lo cual es significativo porque, bueno, como decía el presidente de la Academia, muchas veces los científicos van a tener que seguir recurriendo a textos impresos fuera, ¿no? Especial importancia va a tener también esa ilustración que va a acompañar a las obras científicas, ¿no? Se ha logrado sustituir ese grabado en madera, mucho más primitivo, mucho más arcaico, donde se puede precisar mucho menos, por el grabado calcográfico, donde la expresividad va a ser mayor y donde el detalle y la precisión de la línea lo convierte en un vehículo idóneo para la difusión de todos estos textos. Como ejemplo de esta edición científica tenemos también un magnífico ejemplar expuesto que es la obra de Aldrovandi. Es la primera publicación sobre zoología y botánica del siglo XVII y constituye una de las obras más bellas que se han producido sobre animales. Una curiosidad, para mí es un texto al que le tengo mucho cariño porque, curiosamente, cuando yo llegué a trabajar a la Biblioteca Nacional, los primeros textos que me dieron para catalogar fueron las obras completas de Aldrovandi. Yo, cuando me lo sacaron allí, quise morirme, ¿no? Porque yo no había visto nunca
Bueno, era el primer texto antiguo al que yo me enfrentaba y, claro, eran volúmenes y volúmenes de grandes infolios de textos sobre zoología, ¿no? Pero yo creo que una vez superadas esa primera fase es lo que hizo que a mí me gustara especialmente la edición del libro antiguo. Y desde ese momento hasta prácticamente hace 4 años dediqué toda mi carrera profesional al texto antiguo, ¿no? Yo he visto esos mismos textos que ahora se exponen en distintos ejemplares, unos iluminados, otros no iluminados, pero el detalle de la plancha de cobre en el texto explica, sin necesidad de leer el texto, muchas veces esos animales que se nos presentan en la hoja impresa. El siglo XVII termina con estas características de degradación para entrar en el siglo XVIII con una situación completamente diferente y transformadora de todo lo que ha sido, de lo que ha sido la imprenta de este periodo, ¿no? Vamos a volver y se va a sufrir una vuelta a los textos, a las composiciones, a la forma de hacer del Renacimiento y esa gran proliferación de grabados, esos grandes infolios van a ir desapareciendo para favorecer otros tamaños, otros textos, unas ediciones cuidadas en todos sus detalles, desde el papel que se elige para la impresión, a los tipos que se utilizan, a los ilustradores y los grabadores que van a acompañar al texto. Es la vuelta a la calidad de las tintas y al papel, la renovación de los textos. Estamos en este momento en el gran siglo de la tipografía. Es verdad que este gran ciclo de la tipografía, que es el siglo XVIII, se va a ver acompañado por el nacimiento de toda una serie de instituciones, como las academias y los salones, las librerías, donde van a tener lugar los encuentros científicos, las conversaciones, el confrontar de la ciencia, ¿no? Y donde se va a discutir de todos estos temas. Pero también las academias van a ser el garante de esa nueva ciencia que se está haciendo. Serán las academias las que muchas veces manden al extranjero a sus alumnos a aprender de otros textos, otros científicos en el extranjero. Esto, además, va a ir acompañado del siglo en el que se van a desarrollar y van a triunfar las teorías de Copérnico, ¿no? Va a surgir también la anatomía, la cirugía, va a ser un gran momento de eclosión de la ciencia. Habíamos visto que es el momento de la tipografía y en cada uno de los países europeos esta va a venir representada por toda una serie de tipógrafos de la talla de Bodoni, de Sancha en España, de Didot en Francia. Y también va a ser el momento en el que el texto científico se va a orientar a otro tipo de impreso, como van a ser las revistas. Es el momento en el que surgen las revistas y va a ser el momento en el que los textos científicos se van a ir editando en estas revistas. España a España van a llegar estas ediciones de Newton, de Linneo, aunque estos textos en España estarán escasamente representados en la imprenta, ¿no? La dinastía de los Borbones va a intentar favorecer e impulsar la ciencia, si bien bueno, lo hará fundamentalmente a través de las academias y sobre todo de los viajes de las expediciones científicas, que van a encontrar en la imprenta la forma para difundir algunos de sus textos.
Destacan en la exposición algunas de estos textos científicos impresos por los más importantes impresores del momento, como van a ser Antonio Marín, Antonio de Sancha y, por supuesto, Joaquín de Ibarra. Es el momento también en el que los textos se van a editar en otra nueva lengua que va a tratar de unificar la ciencia. Hemos superado el latín y hemos llegado al francés. El francés va a ser la lengua que unifique el conocimiento científico. Y se va a continuar editando en lenguas vernáculas. Los viajes científicos, como decíamos, van a tener la posibilidad de editarse y de imprimirse por estos grandes impresores. Muy interesante es el texto de José Quer, que se encuentra en la exposición, con su obra titulada La flora española. Este autor fue fundador de una de las grandes instituciones científicas de nuestro país, que es el Jardín Botánico, y con su texto va a contribuir a sacar del anonimato todo lo que había sido la investigación científica española. En este texto va a recurrir a fuentes antiguas, como será la obra de Nicolás Antonio, aunque su obra no va a haber concluida su obra antes de su muerte. Otro de los textos que está en la exposición y que son de gran interés también es la relación histórica del viaje a América Meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Forman parte de una expedición europea que va a hacer un viaje de investigación a América Meridional y donde todos sus descubrimientos científicos van a gozar de la difusión de esta impresión. Para terminar y un poco cerrando, concluyendo cómo habíamos empezado, es verdad que a mí me gustaría, por estar en el Instituto de Cervantes, que es el velador de la enseñanza del español y de la difusión del español en el mundo, me gustaría terminar hablando o mencionando a uno de nuestros impresores más famosos, como será Joaquín de Ibarra. Ibarra será el mayor impresor que ha tenido el siglo XVIII y algunas de sus impresiones han pasado a la historia de la imprenta y la tipografía. Es el impresor de El Quijote de la Academia, una magnífica obra donde todo está medido al milímetro para dar esa obra, esa magnífica impresión, ¿no? Es verdad que Ibarra hemos visto que imprimía algunos de estos textos científicos de los que estábamos hablando, ¿no? Pero mi reproche, en este caso a Ibarra, en este momento en el que estamos hablando de la impresión científica, es que si bien cuidó extremadamente El Quijote, La Conjuración de Catilina y otros textos, no cuidó, aunque son ediciones magníficas, las ediciones científicas, nunca estas ediciones científicas llegaron a tener la belleza que tuvieron las impresiones de Ibarra cuando afrontaban a nuestros clásicos, a Cervantes, a nuestros autores del siglo de oro. Bueno, con esto terminamos un poco el recorrido que ha sido por la imprenta y por esta edición científica a lo largo de estos 3 siglos. Muchas gracias a todos por escucharme y, bueno, pues de nuevo repetir que ha sido un placer estar aquí y colaborar con vosotros. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿A qué se debe la falta histórica de papel en España?
Pues porque los molinos no se dedicaban especialmente. Había molinos en determinados lugares, fundamentalmente en Valencia, había molinos valencianos que se van a desarrollar en siglos posteriores, pero hay una escasez. El papel se hace con pastas de papel, con la tala de determinados árboles, y tradicionalmente el papel ha escaseado porque no han existido molinos, no han existido fábricas de papel que se dedicaran a fabricarlo, ¿no? El papel en el periodo de la imprenta manual es un proceso muy elaborado que requiere de todo una serie de actividades que lo convierten en caro a la hora de abordar una impresión. Entonces, esto hace que es mucho más fácil recurrir a grandes papeleros europeos donde se fabricaba papel en abundancia, muchas veces traerlo a España, aunque muchas veces era más fácil comprar la obra impresa fuera. Había ocasiones en las que el papel se traía de fuera y se imprimía, pero esto hacía siempre que los costes fueran elevados. Bueno, pues no había papel como no hay otras cosas. España no era especialmente un fabricante de papel. Hola, buenas tardes. ¿Qué relación hay entre Leonardo da Vinci y la imprenta? Bueno, Leonardo da Vinci, yo creo que sus textos han llegado hasta nosotros manuscritos, más que impresos. Son magníficos los cuadernos que conservamos de Leonardo, pero sus textos no... En la Biblioteca Nacional se conservan 2 magníficos cuadernos de Leonardo, además uno de ellos con la técnica que utilizó Leonardo para escribir, que para su lectura es necesario reflejarlo en un espejo, pero su producción se hacía en cuadernos que iba anotando sobre la marcha y donde se mezclan cantidad de cosas en un mismo cuaderno. No existe ni siquiera una unidad temática en ellos, sino que son cuadernos de apuntes y de notas. Pero existen muchos. Creo que Bill Gates compró uno también, ¿no? Pero yo creo que se conservan fundamentalmente en Italia. Tenemos la suerte de tener en España algunos ejemplares. Y bueno, relación con la imprenta, sus textos no fueron de los que nutrieron las imprentas. Hola Isabel, muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que has contado. Gracias, Cristina. Y me ha llamado la atención esto de Alonso Gómez, ¿no? Que has dicho, este impresor que no es de los más famosos o los más afamados, ¿no? Pero que le debemos cosas importantes, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre, dentro de mi total ignorancia del mundo de la imprenta y del fondo antiguo, si el acierto de los impresores para hacerse famosos, digamos, o para tener más predicamento, ¿no? Para tener más producción, para que sus talleres llegaran más lejos, ¿no? Y se enriquecieran más, supongo, tenían también que tener como una especie de olfato. ¿Ellos cómo sabían? ¿Cómo se guiaban para decir, este libro, si lo introducimos en el taller, vamos a llegar muy lejos con él? Bueno, existe una diferencia en lo que es la edición, cómo la conocemos hoy y cómo era en ese momento. Muchas veces son los propios autores los que financian la edición. Ni siquiera él está arriesgando en cuanto que está produciendo una serie de textos que tiene que vender, pero él no olfatea el texto. Todavía no existe esa diferencia entre el editor y el impresor que conocemos hoy en día, y que es el editor el que ve un buen texto. Eso se va a ir separando a medida que avanzamos, pero muchas veces es el propio autor el que llega a la imprenta y en muchas ocasiones financia ese texto. En el caso, por ejemplo, de la imprenta madrileña, el Quijote sí tuvo un editor que financió la edición. O sea, Juan de la Cuesta ha pasado a la historia por ser el impresor, pero tuvo un editor
que financió ese texto. Pero no está establecido en todos los casos esa situación. O sea, hay muchas veces que los textos no tienen editor, hay otros que se financian por mecenas. O sea, las circunstancias son muy diversas. El impresor, que en un primer momento sí tenía una capacidad en los primeros años de la imprenta incunable, sí era a lo mejor el que veía el texto, lo elegía, va a ir perdiendo esa función y para ser simplemente un trabajador un poco manual al servicio de la imprenta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No sé si esto funciona. Sí. Quería saber, ya se ha hablado un poco del inicio del oficio de editor o del no editor, porque no había editores entonces, pero ¿cuándo empieza a influir también en la difusión del libro de ciencia la encuadernación, la labor del arte de la encuadernación? Es que la encuadernación muchas veces no existe. Claro. Los libros no se vendían encuadernados. Generalmente el receptor del ejemplar, cuando tiene dinero, se lo encuaderna y es como nos ha llegado muchas veces a nosotros. En algunas ocasiones la encuadernación, contamos con una especie de encuadernación editorial en esos pergaminos. Eso era, en el mejor de los casos, el tipo de encuadernación que se tenía, pero los libros se venden en pliegos, generalmente, un pliego encima de otro, y luego cada uno aborda la encuadernación en cada momento, ¿no? A medida que se avanza, pues en el siglo XVIII empieza a ser más habitual vender los libros encuadernados, pero también es verdad que el libro que se vende encuadernado es más caro, porque el libro... bueno, la tasa que aparece en los libros es el precio que tiene el cuaderno del libro. O sea, existe un poco lo de hoy, ¿no? Que el precio del libro es fijo y que va impreso hasta en la tasa. Y dice la cantidad de maravedís que cuesta cada pliego. Si el editor o el impresor abordaba una encuadernación, eso suponía también un encarecimiento de la obra. Gracias, preciosa conferencia. Ha salido muy poco en la conferencia en Inglaterra y un día es el gran productor de libros científicos con Holanda, con el Elsevier y eso. ¿Cuándo empezó a ser el inglés un idioma científico importante y cómo influyó eso en la impresión? Bueno, yo creo que la imprenta británica siempre ha estado un poco al margen de lo que está sucediendo en Europa. Yo creo que hasta finales del siglo XVII, el siglo XVIII, yo creo que en ese momento es cuando empezamos a homogeneizar. Es tan evidente que es que casi no tiene imprenta incunable Gran Bretaña, ¿no? Entonces, su forma de editar es completamente diferente. Yo creo que el inglés empieza a ser pero seguramente de eso sabe usted más que yo, de cuando el inglés empieza a ser un idioma científico, ¿no? Que yo creo que es entrado el 18. Aunque también es verdad que en el 18 la lengua que se considera es el francés, más que el inglés. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Os recordamos que el jueves sigue el ciclo de conferencias en la sede de la Academia, no de este jueves, el día 12, en su ciclo de Ciencia para Todos, así que el jueves a las 7 pueden continuar en la sede de la Real Academia, calle Valverde.